Con nosotros el hermano Sebastián Muñoz. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, amén, que nos regala una oportunidad más para estar delante de su presencia, amén. Bendiciéndolo, honrando su nombre, ¿verdad? Porque solamente Él se merece la honra y la gloria. Presento mi saludo cristiano, mis hermanos, en esta noche. Vuelvo y reitero, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar delante de Él. También a nuestra hermana Brisette, la líder de jóvenes de esta sede, y el ministro de este lugar, amén, nuestro hermano Daniel Morales, amén, por haber tenido a bien en invitarme, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a hacerlo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 13 y 14. Vamos a leer estos dos versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 13 y 14. Amén. Cuando estén todos ubicados pueden confirmar con un amén. Gloria al Señor Jesús. A la letra dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Pueden leerlo ustedes, mis hermanos? Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos, diciendo un gloria a Dios? Gloria al Señor Jesucristo. Permítame predicarle la palabra del Señor Jesucristo bajo el título: una generación que no vende su viña. ¿Cómo es? No escucho. ¿Cómo es? Una generación que no vende su viña. Estábamos leyendo estos dos versículos de la palabra del Señor. Son las palabras que Josué, en los últimos días de vida que le quedaban, se despide del pueblo y los amonestaba acerca de la fidelidad a Dios. En esos últimos días que le quedaban de vida, Josué les hacía un recuento de todo lo que había hecho Dios con Josué, y que por mano de Josué es que el pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Todo esto lo conocemos. Pero fijándome un poco en estos dos versículos, más exactamente en el primero, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Me llama la atención la palabra viña de este versículo, investigando qué significa viña. Viña es un cultivo de vides. Sí, facilito. Viña es un cultivo de vides. Ustedes saben que las vides son las plantas que producen las uvas, ¿verdad? Y simbólicamente el pueblo del Señor era la viña del Señor, plantío de Jehová, dice su palabra. Y en la época bíblica, aún antes de la ocupación de la tierra prometida por los israelitas, la Biblia dice que la tierra prometida era un próspero viñedo. Amén. Era una herencia que el Señor tenía para Israel. Ustedes conocen bien la historia. Israel caminó 40 años para encontrar esa tierra prometida, ese viñedo próspero que Dios tenía para ellos. Así como esta iglesia también ha recibido una viña. ¿Cuántos dicen amén? Así como Israel recibió una viña física, nosotros también hemos recibido una viña. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria al Señor Jesús. No es una viña física, no es una viña terrenal, es una viña divina, una viña espiritual, una salvación y vida eterna que usted y yo gozamos hoy gracias al Señor Jesucristo. Amén. Por eso Él nos ha hecho su viña también. Y hoy nos podemos llamar que somos la viña del Señor. Y algunos dirán, pero hermano, ¿cómo así que tenemos viña? Si el único que le dieron viña fue Israel. No, sí tenemos una viña. Resulta que este Dios que predica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hace más de 2000 años vino a armarse una viña. Estoy diciendo que este Dios que predica la iglesia hace más de 2000 años vino a armarse una viña. Usted conoce que en Isaías 53 el profeta en ese capítulo profetiza sobre ese Señor Jesucristo, sobre ese Dios que se iba a manifestar en carne y que se manifestó en carne. Dice los primeros versículos del capítulo: despreciado Él entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué pasó? Le escupieron, ¿cierto? Lo bofetearon. Mas Él llevó en su hombro el pecado de toda la humanidad, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora sí me entiende quién vino a armarse una viña. El Señor Jesucristo vino a armarse una viña. Y en Hebreos 9, 13 al 15 dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí tenemos una viña, iglesia? Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué vino el Señor Jesucristo a armarse una viña a la tierra? Resulta que esa viña que Dios le había regalado a Israel, Israel la había perdido. Israel estaba sin viña. Israel había perdido la herencia. Israel se había corrompido y ya la sangre de los machos cabríos no podían hacer nada. Mucho menos nosotros los gentiles teníamos una viña, pero Él vino a armarse una viña con nosotros, ¿verdad? Porque Israel lo menospreció, pero Él quiso armarse una viña con nosotros los gentiles. Quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, si hay amigos aquí, que había una pared intermedia entre Dios y el hombre. Había un velo, había algo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y solamente el sacerdote podía entrar a la presencia del Señor. Pero una vez que el Señor Jesucristo se ofreció en el madero por el pecado de esta humanidad, la Biblia me dice que ese velo se rasgó, que esa pared intermedia que había entre nosotros y Dios se rompió, se despedazó, y desde ese momento usted y yo pudimos acceder a la gloria de Él, pudimos tener comunión con Él y podemos sentir esta presencia bendita que disfrutamos en esta noche. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Quiero decirle que la viña representa lo que somos. La viña representa lo que somos y lo que Dios nos ha dado a cada uno. Cada persona que ha recibido algo de Dios, que ha recibido la salvación, que ha recibido algún beneficio de Dios, tiene una viña de parte de Dios. La viña representa lo que hemos recibido. Como Israel recibió la tierra prometida,
Nosotros tal vez no recibimos una tierra prometida, pero sí hemos recibido una salvación grande. Y por eso nos llamamos la viña del Señor. Y me llama la atención que antes de Dios entregarle la tierra prometida a Israel, en Deuteronomios capítulo 6, Jehová amonestaba a Israel a no olvidarse de sus maravillas cuando llegaran y tomaran posesión de la tierra prometida. Y el versículo 10, 11 y 12 dicen: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y era una amonestación constante. Usted se pone a leer todos Deuteronomios y todos los capítulos era una amonestación a no olvidar, a acordarse de lo que Dios había hecho con Egipto, con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Y me llama la atención que más adelante en el versículo 20 al 24 dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Iglesia, mañana cuando su hijo le pregunte: oiga, ¿pero a qué vamos a ese culto? ¿Pero a qué vamos a aplaudir? ¿Pero a qué vamos a escuchar allá gente loca hablando en lenguas? Usted le pueda decir: nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos sacó con mano poderosa. Que usted le pueda decir: yo tenía una enfermedad terminal, yo tenía un cáncer, yo era alcohólico, pero Cristo me sacó de allá. Cuídate de no olvidarte, le decía el Señor a Israel. El 22 dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y toda su casa delante de nuestros ojos. Cómo dividió el mar Rojo, cómo les dio maná del cielo en el desierto, cómo hizo brotar agua de la peña. Todo eso lo vio Israel, pero Israel se olvidó. Qué bueno que nosotros, que somos la iglesia del Señor, en este tiempo no se nos olvide. No se nos olvide, y que si su hijo de verdad le llega a preguntar: oiga, ¿y aquí qué venimos a hacer?, usted le pueda contestar cuál es la verdad de las cosas. Usted le pueda decir cuál es la verdad de las cosas. Que no teníamos nada, pero recibimos de Él una viña hermosa. Y lleva Dios a Israel por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Abrió el mar en dos. Les abrió el mar en dos. Estuvo de día como columna de nube, de noche como columna de fuego. Les dio maná en el desierto, les sacó agua de la roca. Y dice la palabra del Señor que se murió Moisés y siguió guiando el pueblo de Israel Josué. Y también por mano de Josué Dios hizo portentos y milagros. La Biblia me dice en Josué 10, 12 al 13, que Josué, en medio de la guerra, clamando al Señor, le dijo al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y la Biblia a mí me confirma que el sol y la luna se detuvieron por el poder de Dios, por los portentos que Dios estaba haciendo para con el pueblo de Israel. Pero después de todo eso murió Josué, murió Moisés, murió Josué,
Y la Biblia me dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué lamentable. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Esa herencia, esa viña que Dios le había dado a Israel, quedó por el piso. Quedó olvidada atrás, porque ya no se acordaban que Dios los había sacado de Egipto. Ya no se acordaban, tal vez nadie les había dicho, tal vez no hubieron padres, tal vez no hubieron ancianos que recalcaran qué había pasado, de dónde habían salido. Y en Jueces capítulo 2 narra lo que les estoy diciendo. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Jehová. Y adoraron a Baal y adoraron a Astarot, que eran dioses paganos de la época. Israel recibió una viña cuando el Señor lo sacó de la tierra de Egipto, pero Israel menospreció esa viña. Vendieron la viña. Vendieron la viña que Dios les había dado. Otro personaje de la palabra del Señor es Esaú. Yo quiero representar simbólicamente que esa primogenitura que tenía Esaú representaba una viña de parte de Dios, pero Esaú la cambió por un plato de lentejas. Sansón, Dios le había dado poder, Dios le había dado fuerza, Dios le había revestido con un talento especial, con un don especial, pero vendió lo que Dios le había dado y murió aplastado y sin ojos. Pero a través de que la historia habla de gente que vendió su viña y que se olvidó y que vendió lo que Dios les había dado, aún en pleno siglo XXI, hay gente vendiendo sus viñas. Hay gente vendiendo las viñas que el Señor les ha dado. Hay hermanos apartados. Hay hermanos que renunciaron a su viña. Otros de pronto que han caído. Otros que Dios los usaba de una manera especial, pero han vuelto atrás. Han vendido su viña. Y mi intención no es en esta noche de pronto hablar de los que la vendieron, hablar de la gente que ya no está, hablar de esa gente que no tuvo en cuenta a Dios, no. Mi intención en esta noche es afirmar que en este tiempo todavía hay una generación que no ha vendido su viña. Todavía hay una generación que no vende su viña. Que a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, de las angustias, de los problemas, no vendemos nuestra viña. Estamos firmes en la línea de batalla, porque nosotros entendemos cuánto cuesta esa viña para nosotros. Que hoy podamos decir como Nabot: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ustedes conocen la historia de Nabot. Nabot tenía una herencia, una viña que había heredado de Dios por medio de sus padres. Nabot sabía que era herencia de Dios y por eso no la vendió. No vendió su heredad porque él sabía que tenía un precio grande. ¿Y cuántos aquí de pronto han recibido una viña por sus padres? Yo estoy en el evangelio por mis padres. Nicolás está en el evangelio por su abuela. Si quiere, pregúntele, porque su abuela le dejó una viña. El supervisor de este distrito tiene una viña porque su padre lo enseñó.
Todos hemos recibido esta viña por alguien que nos habló, por alguien que nos predicó, por un padre, por un abuelo, por un tío, por un pastor que evangelizó, por algún servidor. Pero hemos recibido una viña. Y nosotros hoy en día tenemos esta viña, al igual que Nabot la tuvo, como herencia de parte de Dios. Este evangelio que disfrutamos hoy es herencia de parte de Dios. Y tiene un valor incalculable. ¿Sabe por qué? Porque eso no se consigue aquí. Eso nadie tiene la plata para pagarlo. El mismo Señor Jesucristo vino y nos regaló esta viña bendita a nosotros. Esta viña nos la dio el Señor, su Espíritu Santo. Esta viña nos la dio Él. El Señor Jesús dijo cuando estuvo en la tierra: es necesario que yo me vaya, pero es que si yo me voy les voy a enviar a un consolador. Es que si yo me voy les voy a enviar una viña llamada Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo son las arras, son el sello de nuestra viña que está reservada en los cielos. Efesios 4, 8 al 11 me llama la atención, que dice: por lo cual, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y yo me atrevería en esta noche a decir: y dio viñas a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y para darle viñas a los hombres. Esas viñas que hoy disfrutamos en este tiempo. Dio viñas a los hombres, dio viñas a los apóstoles, y también nos ha dado a nosotros, también nos ha hecho parte de su iglesia. Por eso esa viña tiene un precio muy alto. A Nabot le costó su vida. Usted lee la historia y a Nabot lo mataron por no vender su viña. A los cristianos en Roma les costó su vida, devorados por los leones. Y le decían: oiga, hermano, amigo, cristiano, niegue a Jesús y lo dejamos vivo. Niegue a Jesús y ya se puede ir para su casa. Pero no era así. Porque esos cristianos posiblemente no tenían este libro completo como lo tenemos hoy. Pero los pequeños fragmentos que había escrito Juan, que había escrito Pablo, que había escrito Pedro, estaban metidos en lo más profundo del corazón. Y por eso ellos preferían morir muertos por los leones en vez de negar la viña que habían recibido de parte del Señor. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no vendieron su fe. Esa viña que habían heredado en Israel, aunque los echaron al horno, aunque posiblemente podían morir quemados, no vendieron su viña. No vendieron su viña. Es que yo le pregunto a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿dónde vamos a encontrar algo de este valor? Si alguien sabe dónde encontrarlo, dígamelo. Porque yo en 20 años que llevo no lo he encontrado por ningún lado. Esto no se consigue aquí. Esto no lo consigues en la farmacia. Esto no lo consigues en el supermercado, no. Esto no lo consigues en el centro comercial, allá donde vas, en la joyería, de pronto ahí donde venden cosas caras, en los concesionarios, no. Esto no se consigue aquí, porque esto es celestial. Esto lo trajo Jesucristo mismo, solamente para el pueblo de nosotros. Lo que tenemos de parte de Dios es algo poderoso. No vendas tu viña. No vendas tu viña. Iglesia, no vendas tu viña. Ve, hay mucha gente que si llegan a
a decir o a sacar un secreto de la gobernación, de la presidencia, que no canten, no cantan. Si llegan a sacar un decreto allá en la gobernación que le diga que no aplaudan, no aplauden. Si llegan a sacar un decreto que dicen que ya que esto se cerró, que no prediquemos más, dejan de predicar. Pero no y 1000 veces no. El apóstol Pedro dijo: ciertamente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a vender nuestra viña, no la vamos a vender. Si nos dicen que no cantemos, vamos a cantar más. Si nos dicen que no prediquemos, vamos a predicar más. Porque esto vale mucho, esto tiene mucho precio, esto no se puede esconder. Ciertamente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo te pregunto en esta noche: ¿cuánto vale tu viña para ti? ¿Cuánto vale tu viña para ti? ¿Será que estás pensando en venderla? ¿Será que ya no le hallas ningún valor? ¿Será que para ti está obsoleta? Hay poder en el nombre de Jesús. 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 No vendemos nuestra viña, no la vamos a vender. En el nombre del Señor Jesucristo le digo: no vendas tu viña, no la vendas, no la vendas. Proverbios 23, 22 y 23 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y dice más adelante: compra la verdad y no la vendas. Nosotros no la compramos. A nosotros nos la regalaron. Nosotros no compramos la verdad, no dimos ni un peso por esta viña. A nosotros nos la regalaron. A nosotros nos la regaló el Señor en la cruz del Calvario. Oh, sí, carambabacita. Y ramacita la mágica. Y ramasata la isla. Oh, santo Dios. Mucha gente cambiando su viña por placeres. Mucha gente cambiando su viña por dinero, por cosas efímeras. Mucha gente cambiando su servicio por las cosas del mundo. Mucha gente cambiando la agua viva por charcos podridos de lodo. Mucha gente cambiando su ministerio por irse tras otras cosas. Mucha gente que tiene la mirada puesta en las teorías prácticas de los políticos para que supuestamente tengamos paz. Mucha gente que está esperando que los políticos les den esperanza. No, ya tenemos un Espíritu Santo, una viña que nos da paz y que nos da esperanza. O yo no sé a usted, pero a mí no me hace falta la paz que ofrece el mundo. Yo ya tengo mucha paz de parte de Dios. Nuestra viña está en los cielos. Nuestra esperanza viene de arriba. Nuestra esperanza y nuestra paz no es terrenal. Nuestra esperanza y nuestra paz viene de arriba, donde es eterna. Oh, santo Dios. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia se hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En medio de la enfermedad, cuida tu viña. Quiero invitarlos a estar en pie. En medio de la enfermedad, cuida tu viña. En medio de la aflicción, cuida tu viña. En medio de la crisis, del problema, de la circunstancia, cuida tu viña y no la cambies por nada. Tal vez en esta noche haya alguien que se haya caído,
que haya pecado contra el Señor, levántate. Levántate y alista tu viña. Tal vez en esta noche hay alguien que ya perdió su viña. Levántate y corre a recuperarla. Tal vez en esta noche acá está el dueño de la viña. Aquí en esta noche está el dueño de esta viña. Y está diciendo: corre por la viña que perdiste. Levántate, iglesia. Levántate, joven. Somos la generación, somos el pueblo del Señor. Y no vendemos nuestra viña. No está en venta, no la vendemos. Si te caíste, corre a recuperarla. Si te caíste, levántate. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús, iglesia: alista tu viña, porque nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos con el dueño de la viña. Y ahí donde estás, arrodíllate. Ahí donde estás, habla con Él y dile: permíteme alistar mi viña. Oh, un día vamos a estar cantando lo que cantamos. Habrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Nos vamos con el Señor. Ahí donde estás, arrodíllate. Ahí donde estás, habla con el Señor. Ahí donde estás y sabes que necesitas de Él, porque tu viña está ahí como tambaleando, como que sí, como que no. Afírmate. No vendas tu viña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy yo siento una presencia especial en esta noche. Uy, asamaya ramasa. Y rasatita si. Y asaita. Y sarasti asama prasta. Por ahí escucho gente que está reconciliándose, que está firmando su viña. No la vendas. En el nombre de Jesucristo, no la vendas.